5. Bueno, en Marcos 5 hay 3 casos de sanamiento divino. Son extraordinarios. Marcos fue el más entusiasta sobre estas. Y voy a mencionarlos por lo de los anuncios. Los anuncios fueron extensivos sobre necesitados, enfermos, heridos, personas quienes están pidiendo la intervención de Dios. Y el evento que levantó Jesús, según el reportero Marcos, muy fiel reportero Marcos, muy breve en sus declaraciones, sus palabras que escribió cuando reportó los eventos conocidos personalmente por él. Y estos solemos llamar evangelios, estos mensajes que dejaron, estos fueron preservados y escritos en griego, el idioma internacional, lingua franca, que se llamaba en aquel entonces, griego, desde el tiempo de Alejandro el Grande hasta como 300 años después de Jesús. Quedó en lengua franca del mundo, griego, y por eso, no solamente por eso, pero Dios escogió griego, y también todas las escrituras hebreas fueron traducidas al griego en aquellos años, después de que el dominio del Alejandro el Grande. Así que esa lengua sobresalió durante aquellos siglos, y esto es traducido al español, y es la actualizada del año 90 que estoy todavía leyendo porque no he llegado a El Paso. A propósito, hubiera podido ir allá a Emiliano cuando estaba allá, ir a donde consigo una copia de la edición del 2001, en la edición de 2001, actualizada, Cipriano de Valera, donde traducen el nombre cuadriletra, nombre del Eterno, es traducido Eterno, solemos decir Eterno, es traducido Eterno en todas ocasiones, en toda la Biblia, de un inicio al otro, cuando esa cuadriletra nombre que le dio Moisés en la zarza en el desierto, ese nombre es traducido Eterno. Decidieron los traductores que eso es muy preciso, como el señor Armstrong llegó a la misma conclusión. La mejor traducción de ese nombre es Eterno. Bueno, ese nombre fue cambiado al mismo ser cuando se hizo humano. Cambiaron al nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Y él anduvo, y aquí dice al principio sobre un endemoniado, principio del capítulo. Y al salir del barco, habían cruzado el mar a la región oriental era el lago de Galilea. Escuché al señor McNabb hoy en la mañana dando un estudio bíblico y mencionó un evento en el mar, se llama mar, pero es un lago, pero grande el lago, y bajo el nivel del mar, a propósito, bastante significante, más de alrededor de 2.000 metros debajo del nivel del mar.
es el lago de Galilea. Y tiene tormentas especialmente por eso, de noche. Pero él cruzó, se fue al otro lado y salió del barco, versículo 2, y encuentra a un hombre con espíritu inmundo. Hombre. Y tenía su morada entre los sepulcros. Vivió ahí en el cementerio. No sé qué hizo cuando hizo mucho frío, ni tampoco. Posiblemente tuvo una casa. De todas maneras, nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas. Endemoniado y hicieron mucho daño al hombre, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos. Y nadie lo podía dominar. Silvestre el hombre, francamente. Y continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró a Jesús. Qué curioso, ¿eh? Y clamando con gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era el mero hombre que estaba hablando. Estaba utilizando la voz y el equipaje de gritar del hombre, pero así hacen los demonios cuando uno es controlado con el demonio. Y Jesús les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces contestó también los demonios, o uno que habló por parte de ellos, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Ahí cerca de la montaña estaba paseando un gran hato de cerdos. Y estos demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No sé si ustedes han visto algunos animales que era algo evidente que tuvieron un demonio, pero es a veces el caso. Pero en este caso, ciertamente lo que pasó con los animales, los cerdos, es que se autodestruyeron, se autoahogaron. Los espíritus inmundos múltiples salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero. No sé exactamente dónde está eso. No tengo un mapa con topografía que muestra la costa oriente del lago de Galilea, pero evidentemente hubo un lugar así, un precipicio, y se ahogaron en el mar o en el lago. A propósito, iban a mencionar que el señor McNabb mencionó que Pedro, cuando estaba caminando en el agua, ¿se acuerdan? Caminó en el agua hacia Jesús, pero vio el viento, o sintió el viento y miró las olas, y puso la atención en el peligro en lugar de en Jesús. Se empezó a bajar. Y mencionó el señor McNabb que olió el olor del agua salerosa, pero no es agua salerosa. El agua de Galilea es agua fresca, enteramente. Pero estaba pensando de un mar, y así han traducido, un
mar, pero es agua fresca. Y quejaron de que los cuidadores de los cerdos quejaron de que perdieron su ganado. Pero el evento fue muy especial y reportado por Marcos. Y entonces los dueños de los cerdos imploraron a Jesús que saliera de sus territorios porque estaba destruyendo su ganado y su vida. Y entonces entraron al barco otra vez. El que había sido poseído por el demonio, dice el demonio, pero el demonio dijo que somos muchos. Evidentemente era uno más poderoso que otros y estaba al mando de esos. Le rogaba que dejase estar con él, pero Jesús no los permitió. No permitió a este demonio principal, sino que le dijo, vete a tu casa. Bueno, estaba hablando al hombre, Jesús. A él, poseído por el demonio, rogaba que quedar con Jesús, obviamente, porque estaba muy agradecido. Igual el caso de la señora María Magdalena, que fue posesionada por varios demonios, y cuando Jesús los echó fuera, pues ella quedó fiel a él completamente, fiel, el resto de su vida. Dijo que vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales grandes cosas que ha hecho el Señor por ti, y como tuvo misericordia de ti. Y eso es el énfasis que deben tener todos sanados milagrosamente o divinamente. Han de expresar o entender y sentir la misericordia dado por parte de Dios. Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, que era el poniente, se congregó. Vamos a saber dónde fue exactamente. Se congregó alrededor de una gran multitud de gente. Y él estaba junto al mar, donde llegaron en el barco. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Jairo fue líder de la sinagoga y era una sinagoga extraordinaria. Recién vi una foto de una persona visitando los restos, los remanentes, las piedras y las paredes todavía de esa sinagoga queden hasta el día de hoy. Muy elegante y grande. Y Jairo fue uno de los líderes de ellos, y cuando le vio, se postró a sus pies, mostrando mucha reverencia. Y le imploró mucho, diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Haciéndolo obvio, ¿no?, que Jesús impuso las manos a las personas enfermas o necesitados. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Todo el mundo pegado a él. Apretujaban, eso quiere decir tuve que forzarse de entre el pueblo para seguir caminando. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años. Eso es tremenda cosa que pasó aquí, y vale repasarlo, por eso estoy haciéndolo. Había sufrido mucho de muchos médicos. Se hizo recurso a médicos.
¿Hubo médicos en aquel entonces? No, sí, siempre han habido médicos. Y los que se especializan en enfermedades físicas de humanos. Y ella hizo todo posible. Y había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Es un chiste, realmente, que dicen sobre los médicos. Cuando llega el médico dice, vamos a tener que operarte. Y el paciente dice, ¿cuánto me va a costar? Y el médico dice, ¿cuánto tienes? Va a costar todo lo que tienes. Es la implicación. Bueno, de nada le había aprovechado. Todos, más bien, iba de mal en peor la condición de perder sangre. Y así estaba ella. Pero cuando oyó hablar de Jesús, y esta es otra indicación de lo famoso que era el hombre en ese territorio de Palestina durante su vida. Muy conocido por todo el mundo. Y una ciudad principal del mundo en aquel entonces, Jerusalén. Todos en Jerusalén supieron quién era Jesús. Era muy conocido por nombre, por lo que había hecho. Vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. Logró forzarse hasta tocar el manto que llevaba Jesús. Porque ella pensaba, así pensó en su mente, si solo toco su manto, seré sanada. Ahora algunos van a pensar que esta fue una mujer desesperada. Bueno, sí, puede. Pero definitivamente pensó que no tengo que, ni tiene que imponer las manos. Solamente si toco su manto estoy sanada. Una fe que tenía ella. Era una fe. Obviamente una fe. Jesús enfatizó eso. Al instante se secó la fuente de su sangre. Al instante. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote de 12 años. De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Bueno, le estaban tocando en todas partes, no solamente el manto, forzándose en la multitud, y los discípulos, ¿ves la multitud que te apretujaba? Y preguntas quién me tocó. Ridículo. Por favor, Jesús, mire, todos están empujándote. Pero él sintió que algo pasó. Pudo sentir en su cuerpo. Y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Paró, así que todo el mundo paró. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La verdad reportada aquí por Marcos. Y él dijo a esa mujer, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Estaba involucrado la fe de Jesús? No supo nada. Y he preguntado cuántas veces al leer esto, ¿quién actualmente estaba atento a la situación y sanó a la mujer? El Padre. El mismo Padre que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo Padre que engendró a María por medio del Espíritu de poder, llamado el Espíritu Santo. No es una persona, el Espíritu Santo.
no existe la Trinidad. Son dos creadores conocidos hasta la fecha. Hija, tu fe te ha salvado, o te ha sanado, vete en paz. Y queda sanada de tu azote. Permanente en sanamiento. No volvió. Y después el evento de Jairo, la hija de Jairo, que él todavía está hablando a ella, y vinieron de la sinagoga ahí en el lado poniente del lago Galilea y dijeron que la niña ya murió. No moleste al Señor, ya murió la niña. Wow, estoy muy tentado a ir a otro tema que está en los siguientes versículos. Puede que debo. Jesús, sin hacer caso a la palabra que vinieron a decir al principal Jairo de la sinagoga, ¿quién controlaba las sinagogas en el tiempo de Jesús? Los fariseos y los escribas. Los que llegaron a tener liderazgo en las sinagogas fueron personas muy enterados y de acuerdo con los fariseos y los escribas. Pero este hombre tuvo una gran necesidad y Jesús ignoró lo que decían los que reportaron al jefe de la sinagoga y dijo: no temas, solo cree. ¿Solo cree? ¿Solo cree en qué? ¿En qué había de creer? ¿Qué creía la mujer que acaba de sanar milagrosamente después de 12 años de sufrir? Creía en el poder del Creador en su Hijo Jesús, o Hijo de David le llamaba, pero supieron. ¿Cuáles fueron aquellos? Fueron ciegos, ¿no? ¿Fueron ciegos o no me acuerdo la dificultad que tuvieron una multitud que le gritaban? Sí, fueron ciegos. Gritaron al Hijo de David, hablando de Jesús, y reconocieron que tenía que ver con el Creador. El Creador. Reconocieron que era un representante humano del Creador. Y por eso buscaron sanamiento divino. Así que tuvieron esa fe. Lo importante de la siguiente ocasión, aquí en el capítulo 5 de Marcos, es que trata de resucitar de la muerte, resucitar de muerto, una niña. Las dos ocasiones que tenemos en el Antiguo Testamento de Eliseo y de Elías, que levantaron jóvenes, hombres, machos. Pero en este caso la hija del principal de la sinagoga. No permitió Jesús que nadie le acompañara en ir aquí esta pequeña caminada a la casa de Jairo, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? Y solo ellos. Tú los 12 con él.
Hasta Judas Iscariote estaba con él. ¿Se acuerda quién le acompañó a Jesús al monte de transfiguración? ¿Quiénes fueron? Estos mismos tres. Jacobo, Juan, hermanos. Pedro tuvo un hermano, Andrés, pero no. Solamente escogió Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo fue el mayor, Juan el menor. Y Juan era el menor de todos los 12 también. Bueno, hay que ver lo que pasó. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y me imagínate, esto es el principal ciudadano de la ciudad. Y una sinagoga lujosa, gente rica. Y lamentaban mucho, porque esto es horrible, que hija pequeña del mismo, mucho ruido probablemente estaban haciendo. Y al entrar a la casa, Jesús dijo a ellos: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Muy grande, ¿no? Muy grande. No necesariamente lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí está presente. Bueno, dice que descansó con sus padres cuando muera alguna persona. Descansó con sus padres, algo parecido a dormir, descansar cuando mueran. Pero en este caso insiste que la niña está durmiendo solamente. Y ellos entendieron que solamente duerme. Pero estaban pensando de dormir o dar sueño, o como es que se dice, hacer tuto, aquí en la carne, como estamos acostumbrados, y todos los seres humanos necesitan dormir. Es una ley de salud adquirir adecuada descanso diariamente. Pero él estaba hablando de que duerme. Mire, quiero aclarar, si me permite. Cuando hay un ser humano muerto, sea niño o sea adulto, para Dios están durmiendo solamente. Si quemas los restos y quedaban solamente cenizas, no importa. Es decir, para Dios no importa, porque lo que Él preserva, lo que vuelve a Él cuando muere el ser humano, la memoria permanente, vuelve a Dios quien lo dio. Ahora Eclesiastés lo hace claro que el animal que muera, el espíritu no vuelve a Dios. Solamente seres humanos. Muchos dueños de perros, muy amados perros, no pueden creer eso. Están seguros que su perro también va a resucitar algún día. Pero no es el caso. Dios sí preserva el espíritu de seres humanos, todos. Todos. También de los abortos, según el libro de Job. La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él inmediatamente. Pero él los sacó a todos fuera de la casa, tomó sola al padre y la madre de la niña y los que estaban con él, los tres, Pedro, Juan y Jacobo.
y entró a donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y dijo a la niña, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. La expresión es levántate. Déjame ver, hubo una nota aquí, déjame verlo. Es una frase arameo, dicen. Arameo es la traducción que usan en la iglesia ortodoxa griega. El idioma que Jesús más usaba. Y en los manuscritos más antiguos dice, no dice Kumi, dice Talita Kum. Bueno, no conozco el idioma, pero lo tradujo el mismo fiel reportero Marcos, dijo levántate, y enseguida la niña se levantó y andaba. Tuvo 12 años la niña. Y quedaron atónitos. Y les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. Así termina el reporte de Marcos, Marcos 5. Maravilloso evento, el final, pero más, ¿cómo se diría? Más detallada es la lección de la mujer sanada después de 12 años. Le dijo claramente a la mujer, que le dijo, hija, versículo 34, hija, tu fe te ha sanado o salvado. Yo creo que otra traducción dice, ha sanado. Él dijo salvado. Bueno, es lo mismo. Si Dios sana, salva de cualquier enfermedad o debilidad. Y así opera Dios, así operó Jesús. Y después, obviamente, en el siguiente párrafo sobre la hija de Jairo, operó el mismo Padre, por parte. Bueno, operó el mismo Padre en el caso de la mujer, perdón. Jesús simplemente dijo, levántate, levántate. Vamos a brincar al Apocalipsis 11 y ver lo que dijo a un hombre aquí, 11:1. Juan escribiendo, Juan fielmente escribiendo, todo lo que vio y todo lo que escuchó. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir. Y se me dijo, dice solamente, se me dijo. ¿Se me dijo quién? Se me dijo. Él lo vio a él mismo. La voz dijo, levántate. La mismita palabra. Y han comparado muchos traductores y notan que la misma palabra que habló Jesús a la niña del Jairo, habló aquí a Juan. Levántate. Implica levántate de la muerte o del sueño y mira el templo de Dios y el altar a los que en él adoran. Muy interesante declaración y muy malentendido parece, pero hay varias indicaciones que tienen que ver con los eventos venideros. Me han burlado de sugerir por años y años
especialmente en persona, me ha burlado el señor David Pack, nuevo apóstol de la Iglesia Restaurada de Dios, por sugerir que es posible que Juan Apóstol se levantará de entre los muertos y predicará el mensaje de los 2 testigos. Bueno, no es dicho deliberadamente, pero es propuesto, por lo menos, por el mismo Jesús, en el último capítulo del libro de Juan. Bueno, no, es el penúltimo. No, yo creo que es el último, déjame ver. Sí, es el último párrafo realmente del libro de Juan, capítulo 21. Bueno, estaba hablando un poco antes, la mención, la conversación entre Jesús y Pedro. Vamos a mirarlo. Cuando habían comido, el evento, saben ustedes que nuevamente está en Galilea, y seguro que está en el mismo área donde aconteció eso de la hija de Jairo, unos meses antes. El mar de Tiberias. Bueno, el mar de Tiberias es un poco más, otro lago más pequeño. Pero después de los eventos mencionados arriba por Juan, dice, después de esto Juan dice en versículo 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Habían viajado allá, habían ido al lugar donde él había especificado, donde le esperan. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, el que dudó sus ojos. ¿Se acuerdan de Tomás? Los demás discípulos le dijeron a Tomás, estaba ausente cuando él apareció la primera vez, después de la resucitación de los muertos. Y Tomás dijo, no lo creo para nada. Si no puedo ver con mis ojos y palpar con mis manos, no voy a creer. ¿Es necesario creer sin palpar con las manos y sin ver con los ojos? Eso es fe. Fe funciona sin visión y sin tocar. Bueno, Tomás también estaba junto con ellos y Natanael, que era de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Cuáles son esos? Jacobo y Juan. Y otros 2 de sus discípulos. Así que hubo alrededor de media docena aquí. Y Simón Pedro les dijo a ellos, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Desesperaron que llegara Jesús. Les había pedido que se regresen allá, es al norte, unos 180 millas tal vez de Jerusalén. Salieron, entraron en el barco, pero aquella noche no consiguieron nada. Bueno, a fin de cosas, Jesús sí llegó y echaron la red al otro lado del barco nada más y no pudieron levantar la red por la cantidad de pescado que estaba. Y entonces era la tercera vez, versículo 14, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Así que apareció la primera vez tras puertas cerradas y esta es la tercera vez. Cuando habían comido, obviamente hubo pescado, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas tú más que estos? ¿Más que estos qué? ¿Más que estos pescados? ¿Más que estos hermanos en la fe, los discípulos? ¿Más de su familia? ¿Tú me amas más que estos? Pedro le contestó. Obviamente Juan, hermanos míos, hermanas mías, Juan escuchó toda esta conversación, por eso lo reporté palabra por palabra. Escuchó la pregunta de Jesús y escuchó Pedro contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué tenía que ver apacentar corderos? Ya supieron lo que Jesús quería decir con corderos. También habló en todo el Antiguo Testamento que Israel son mis corderos. Es mi grey, son mis escogidos. Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro nuevamente le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y entonces cuando lo decía por tercera vez, hizo mucho daño, se hirió a Pedro, sintió muy mal, dijo Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera por la tercera vez. Y contestó, sí, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, por la tercera vez, apacienta mis ovejas. Bueno, muchos interpretan esto, decir que, bueno, es que Pedro era el apóstol primero, el más responsable, tenía que hacerse el Papa en Roma después y apacentar a las ovejas de Dios a través del mundo entero. No, nunca llegó ni siquiera una sola vez Simón Pedro a Roma, a pesar de que hay una organización que insiste que sí, pero no, se fue a Babilón en su oficio de apóstol. De cierto te digo, Pedro, tú que estoy encomendando que apacientas, alimentas, que pastoreas a mis ovejas, que cuando eras más joven, era el mayor de los apóstoles escogidos en aquel entonces, ya casado y tuvo casa que dejó atrás cuando sirvió a Dios, tú te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús, señalando a Pedro con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y no has perdido la lección. Podemos captar que eso es lo que estaba diciendo. Que iba a morir involuntariamente, que le iban a ejecutar antes de su tiempo de morir, para glorificar a Dios. Y la tradición es que fue clavado a una posta. Y que insistió Pedro que no le diera tanta honra de clavarle cabeza arriba, sino cabeza abajo. Y así murió. Entonces dice Jesús, sígame. Bueno, muchos interpretan que esto quiere decir que
estaba diciendo que sígame a mí el resto de la vida. No, desapareció Jesús dentro de pocos días y nunca regresó. No, está diciendo que sígame ahora. Iba a caminar a otra parte. Y están caminando, ya empiezan a caminar. Y Pedro, mientras empezaron a caminar, dio vuelta y vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba. Sabemos cuál es. Nunca se menciona por persona su nombre en todo el reporte. Solamente se refiere al discípulo que Jesús amaba. Y que fue el mismo discípulo que recostó sobre el pecho en la cena del Señor y dijo: Señor, ¿quién es el que ha de entregarte al resto de los oficiales romanos? Así que al ver a Juan, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este joven? ¿Qué le habrá de pasar? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo regreso. La segunda venida fue conocido muy bien por todos los discípulos. Le habían escuchado hablar de él todo el tiempo, a través de 3.5 años. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú, sígueme hasta la muerte. Así que el dicho fue difundió entre los hermanos de aquel discípulo. Entre los hermanos. Habla de toda la iglesia. Todos los que estaban convertidos y bautizados y recipientes del Espíritu Santo durante los años del ministerio de Jesús, escucharon de este evento. Y hablaron. Y el entendido de todos fue de que aquel discípulo no habría de morir. No iba a morir. Pero Juan está reportando esto en el año 66, cuando escribió este libro. Bueno, yo creo que fue mucho más tarde que lo escribió, pero el año 66 era el año en que los discípulos, los apóstoles, se dieron cuenta que Jesús no iba a regresar dentro de sus vidas. Y por eso empezaron a preparar el Nuevo Testamento. Pero Jesús no le dijo a Pedro que no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Citando exactamente lo que dijo Jesús a Pedro. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, hablando de tercera persona, aunque hablando de sí mismo. Podemos ver la tendencia del apóstol Juan y sabemos que su testimonio de Juan es verdadero. Y terminó este reporte, pero mencionó esta declaración de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Lo repitió 2 veces. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Y obviamente es una cosa muy aceptada que después de servir en prisión por haber predicado el Evangelio en la isla de Patmos, que menciona al principio del libro de Apocalipsis,
Se fue a Éfeso y ahí murió naturalmente él. Aparentemente el único de los 12 apóstoles, de los 12 original discípulos, que murió naturalmente. Todo lo demás perecido por las autoridades, ¿cómo se dice? Quitado el derecho de existir. Así dicen los comunistas cuando ejecutan dueños de propiedades. Les quitan el derecho de existir. Así dijeron en China cuando empezaron gastaron muchas balas, ¿sabes? Pero era lo menos problemático que cortar la cabeza. Una bala, yo creo que pusieron la bala aquí, una bala en el cerebro. 28 millones. Después de que tomó control de China, Mao Zedong, mataron 28 millones. Todos dueños de propiedades. Cosa de cualquier enciclopedia, pueden comprobar eso. Lo que creen los santos les ha guiado a través de los siglos. Generalmente, hoy en día, los santos creen en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia. Antiguo Testamento tanto como Nuevo Testamento. Y grandes verdades están incorporados en los libros del Antiguo Testamento. Sobresaliente Isaías, pero todo lo demás. Pensé ir a Ezequiel. Vamos a mirar a Ezequiel. Ezequiel 44. O familiarmente llamado Cheque, Ezequiel. Y el hijo de Cheque se llama Chequillo. Es siguiente a Lamentaciones. Ezequiel 44. Muchas cosas maravillosas están en el libro de Ezequiel, especialmente para estos últimos días. Pero cualquier parte, los profetas, los profecías escritos por ellos, no necesariamente son cronológicos. Nos enseñó el señor Armstrong que la única profecía, libro de profecía en la Biblia que es cronológico, es Apocalipsis. Razón siendo que es revelado por 7 sellos, séptimo sello incorpora 7 trompetas, última trompeta incorpora las últimas 7 plagas. Y eso es muy definitivo, tienen que ser cronológicos porque así son descritos. Y empieza, antes de hablar de los sellos, empieza con 7 iglesias. Y es muy evidente que las 7 iglesias son cronológicos. Y la última era de la iglesia es llamada la iglesia en la Odisea. Bueno, esas son cosas, yo creo que bastante conocidas por nosotros. Ahora hay muchos dudores entre el ministerio, incluso de la Iglesia de Dios Universal, de que no, las 7 iglesias mencionadas en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, no solamente las iglesias que existían en aquel entonces. No tiene nada que ver con la historia de la iglesia. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. No puede ser, porque cuadra exactamente con la historia que ha habido y que ha pasado. Admitidos y excluidos del santuario.
leyes acerca de los sacerdotes, versículo 15. Sin embargo, los sacerdotes bueno, hay que aclarar, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué se trata? En los capítulos 40 en adelante, en el libro de Ezequiel. Trata del milenio. Insisto que trata del milenio. Capítulo 45 habla de distribución de tierra en Jerusalén. Medidas, ofrendas, ofrenda de la Pascua, ofrenda de tabernáculos en el milenio. O serán, como dice el señor Fleury, todo es espiritual. Son ofrendas espirituales. Bueno, esta ley sobre los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercaron a mí para servirme y estarán en pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice el Señor Eterno. Bueno, hay que admitir que después de Ezequiel y su vida y su reporte, es edificado el segundo templo. Sigue diciendo, versículo 16, ellos, estos descendientes de Sadoc, sí entrarán en mi santuario y acercarán a mi mesa para servirme. Cumplirán con mi ordenanza. Sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior, múltiples sacerdotes se vestirán con vestidura de lino, cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos, y no se ceñirán nada que les haga sudar. Suena como las instrucciones en el libro de Levítico, ¿no? Cuando salgan al pueblo, el atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Cuando se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmiten santidad al pueblo. Bueno, santidad, no había notado esa tal idea. Versículo 19, en 19, tal santidad ritual les impedirá desarrollar actividades seculares. Bueno, es el entendido que dan los actualizadores. Sigue describiendo los sacerdotes. ¿Han de ser sacerdotes de Dios la nación de Israel? Según el apóstol Pedro, sí, así es, en su primero de Pedro, no se raparán sus cabezas, ni se dejarán crecer el cabello. Perdón. No sé por qué dice cabello, quién sabe. No se raparán ni tampoco se dejarán crecer el cabello. Solamente lo recortarán. Reglamento para sacerdotes. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa una viuda,
ni una divorciada, sino solo vírgenes de la descendencia de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro, lo impuro y lo puro. Ellos estarán para juzgar en los pleitos. Conforme a mis juicios los juzgarán. Jueces. Como jueces.